Muy bien, hermanos. Eh, este es un pequeño video en el cual nos vamos a ocupar acerca de cómo realizar el fraseo de un texto bíblico. Estamos en la herramienta BibleArc. Como ya les había mencionado, el proceso de estudio bíblico, utilizando como base el método inductivo, se centra en tres pasos: la observación, la interpretación y la aplicación. En el paso primero de la observación, nuestra responsabilidad es poder mirar con detalle el texto que vamos a estudiar, de preferencia en más de una versión, traducción de la palabra de Dios, y poder mirar las características como palabras claves, frases que se repiten, eh, algunos términos que no sean difíciles de traducir o desconocidos o muy familiares al revés. Eh, Tenemos que mirar si el texto que estamos estudiando pertenece a un género narrativo, está en una epístola, es una profecía, es un evangelio, si es un evangelio, tiene relatos paralelos o tiene citas del Antiguo Testamento. Todas esas preguntas y consideraciones tenemos que tener en cuenta al momento de realizar la observación. Hoy vamos a realizar todo el proceso eh, desde la observación utilizando uno de los métodos que esta herramienta BibleArc nos provee. Ya semanas anteriores hemos estado trabajando con el arqueo bíblico y hoy vamos a trabajar con el fraseo bíblico, que básicamente nos sirve en el paso de la observación y de la interpretación. No es un reemplazo del inductivo, sino más bien es un complemento de este para poder realizar un estudio más concienzudo. Ya en la herramienta hemos abierto vamos a abrir una nueva pantalla, una nueva pestaña, perdón, y aquí vamos a ubicar esta opción que se llama phrasing, también conocido como diagramación por bloques. Seleccionamos esta opción y se ha abierto se ha cargado esta nueva ventana. Aquí hay un pequeño video, si usted quiere curiosear, entrar y mirar. Acá hay más opciones y demostraciones y recursos con respecto a esta opción o esta herramienta. No vamos a entrar ahora a esto por causa del tiempo. Vamos a ir aquí de frente a escoger un pasaje y nos aparece los libros en los cuales podemos utilizar o podemos leer, y la versión o versiones que queremos escoger. En este caso vamos a utilizar Primera de Juan, capítulo 1, ¿no? Capítulo 1, pero no vamos a usar todo el capítulo, sino solamente desde el verso 5 hasta el verso 10. Y como versión de la escritura acá hay varias opciones de versiones que podemos utilizar. Normalmente Bible funciona con la Biblia de las Américas, pero no vamos a usar esta. Por ahora vamos a usar la clásica que conocemos siempre todos, la Reina Valera de 1960. Incluso acá tiene la Nestle Aland, el Nuevo Testamento griego, pero eso ya pertenece a un estudio un poco más avanzado. Así que vamos a utilizar solamente la Reina Valera del 60 y le damos clic en cargar. La Reina Valera del 60 requiere unos pasos adicionales, que básicamente es la importación de todo el texto desde otra herramienta conocida como YouVersion. Así que lo que nos pide aquí esta página es que hagamos clic aquí dentro del texto, hagamos control A, control C, y luego con el cursor nos posicionamos aquí en el área de pegado y ponemos control B. Solamente es eso para que cargue ya el texto, ¿no? Y ahí lo tenemos cargado y usted verá, vamos a saltar el paso de observación en varios textos, en varias traducciones, para que eso lo pueda hacer usted ya con más tiempo en casa. Nos vamos a ir de frente a utilizar
este método del fraseo. ¿Cuál es la idea aquí? Los primeros pasos son los mismos. Vamos a, en primer lugar, separar los versos en frases que tengan sentido, pero no solamente en frases, sino en palabras claves que nos permitan establecer una jerarquía. El método de fraseo bíblico se basa en una jerarquía y las relaciones son relaciones jerárquicas entre cláusulas principales y cláusulas subordinadas, a diferencia del arqueo que se basaba en relaciones definidas por arcos. El fraseo se basa en relaciones jerárquicas definidas por cláusulas principales y cláusulas subordinadas. Para entender mejor esto voy a ir mostrándoles cómo se hace y a la vez explicándoles para que podamos identificar con claridad una cláusula principal y una subordinada. Y leemos, dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. ¿Cuál es ese mensaje? Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos, ¿qué cosa? Que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, ¿qué pasa? Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos el mentiroso y su palabra no está en nosotros. Como verás, he separado en frases y las cláusulas conjuntivas como y, pero, y, las he separado también porque eso nos va a ayudar a poder definir una mejor jerarquía. Ahorita todo se ve solo plano, pero poco a poco vamos a ir entendiendo mejor cómo es esto. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la idea acá? La idea es que una cláusula principal es una palabra o frase de la cual dependen otras ideas. Entonces, comenzamos. Las cláusulas más importantes están situadas más a la izquierda y las menos importantes o subordinadas se van colocando hacia la derecha, o sea, se van moviendo hacia la derecha según su jerarquía o según su importancia. Las más principales se quedan a la izquierda y las menos importantes o subordinadas se van moviendo hacia la derecha. Esa es un poco la idea. Entonces, este es el mensaje. ¿Y qué pasa con ese mensaje? Es el mensaje que hemos oído de él, pero no solamente lo hemos oído, sino que también los anunciamos. Anunciamos ese mensaje. ¿Ves? Entonces, estas tres cláusulas, ¿por qué las he movido más a la derecha? Porque dependen de la cláusula principal de arriba, que dice, este es el mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? ¿O cuáles son las características de ese mensaje que hemos oído de él y os anunciamos? Ahora, ¿qué es el mensaje? Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Esa declaración, que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él, depende de esta cláusula. Anunciamos. ¿Qué anunciamos? Que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Esa es la primera parte. Ahora, ¿qué más decimos o qué más anunciamos? Bien, también anunciamos tres cosas que están marcadas por la frase si decimos. Vamos a subrayarlo aquí. Vamos a poner resaltar con este color verde. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos sin tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad.
Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Otra vez, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nuevamente, si decimos que no hemos pecado, le hacemos el mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, este es el mensaje que hemos oído de Él. Es algo que en primer lugar sucede. Ese mensaje lo hemos oído y también anunciamos. ¿Qué anunciamos? Uno, que Dios es luz, no hay ninguna tiniebla en Él, pero también anunciamos esto, si decimos, si decimos, si decimos. Entonces estos tres son tres casos, ¿verdad? El primer caso es aquel que dice que tiene comunión con Él, pero vive en pecado. El segundo caso es aquel que dice que no tiene pecado. Y el tercer caso es aquel que dice que nunca ha pecado. Entonces, esto tiene que ver, uno, con la santidad de Dios y dos, con nuestra posición con respecto al pecado y con respecto a la santidad de Dios. Y sobre eso es que gira el discurso o lo que Juan está enseñando en esta parte. Entonces, dado que todo entra dentro de lo que es el mensaje que Juan está proclamando, vamos a seleccionarlo todo. ¿Sí? Seleccionamos la primera frase y luego presionando la tecla Shift seleccionamos hasta abajo. Todo esto lo vamos a mover a la altura de la frase os anunciamos, porque es parte de lo que Juan está diciendo. Ahora, si decimos, ¿qué cosa decimos? Que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, eso es lo que decimos. ¿Cuál es el resultado? Mentimos y no practicamos la verdad. Es el resultado de decir una cosa pero no hacerla. Pero, el pero va al mismo nivel de si decimos, porque estamos hablando de el contraste. Pero, si andamos en luz, ¿no? ya no es este caso, sino es el otro. Si andamos en luz, como Él está en luz, ¿cuál es el resultado? Que tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Segundo caso, si decimos, ¿qué cosa? Que no tenemos pecado, o sea que he llegado a un punto en la santidad que ya no peco, que ya no tengo pecado, entonces me estoy engañando a mí mismo. ¿Por qué? Bueno, sabemos que por la enseñanza de la palabra es que todos pecamos. Me estoy engañando a mí mismo y la verdad no está en nosotros. ¿No? Estoy engañándome, estoy pensando algo que no es real. Porque sí pecamos, hermano, pecamos. Tal vez no sean los pecados groseros que cometíamos en nuestra vida como incrédulos, pero pecamos. Y más bien lo que Juan nos dice es, si reconocemos eso con humildad, que aún somos pecadores y aún tenemos necesidad de Dios, entonces tenemos que confesar nuestros pecados. Y si confesamos nuestros pecados, ¿qué es lo que, qué es lo que sucede? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Entonces, esto es la alternativa. Acá no hay un pero, ¿no? El pero está implícito, acá hay un pero. Aquí no hay un pero porque está tácito, mejor dicho, está implícito la idea. Eh, el caso acá es que es el contraste. A decir que no tengo pecado, más bien es decir que sí lo tengo y confesarlo. Si confieso mis pecados, entonces, ¿cuál es el resultado de esa acción? Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué he movido estas tres frases más a la derecha? Porque no dependen de confesar mi pecado, sino dependen del carácter de Dios. Dios, Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Si quisiéramos entenderlo de una mejor manera o más visual, podríamos hacer algo así. El fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿no? Para perdonarnos y para limpiarnos. Tal vez así quedaría un poco más claro de manera visual. Tercer caso, si decimos, ¿qué cosa? Que no tenemos pecado, entonces, ¿cuál es el resultado ahora? Es una persona que dice, no he pecado nunca, no tengo pecado, no tengo necesidad de Dios, entonces es lo que está diciendo. Entonces, ¿cuál es el resultado, según Juan? Le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. No hemos conocido verdaderamente al Señor si nunca hemos sabido reconocer nuestros pecados y nuestra necesidad de Dios. Esa es la idea. Entonces, viéndolo de una manera más global ya, tenemos este texto ya organizado en jerarquías y luego lo vamos a ver más claro. Pero ahora tenemos esto. Ahora, vamos a identificar los verbos que siempre ponemos en negrita. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos el mentiroso y su palabra no está en nosotros. Acabamos de seleccionar los verbos. Ahora vamos a seleccionar de un color amarillo las palabras o conjunciones clásicas del idioma. Este es el mensaje que hemos oído y, la conjunción y, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos, este sí también es una palabra, pero no lo vamos a subrayar de amarillo porque ya está en verde, que es justamente la frase que se repite, entonces no lo vamos a subrayar. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero, cláusula adversativa, pero si andamos en luz, como Él es en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad está en nosotros, no está en nosotros. Más bien, si confesamos nuestros pecados, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos el mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué más? Vamos a mirar que este caso, cuando decimos que tenemos comunión con Él pero andamos en tinieblas, la solución a esto es andar en luz. Andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todos pecados. La solución para una vida, una doble vida, es caminar en santidad, abandonar el pecado y caminar en santidad. La solución al segundo caso, de aquel que piensa que no tiene pecado, es ser humilde y confesar su pecado. Reconocer que tenemos necesidad de Dios, que siempre pecamos. Para el tercer caso, no existe solución. ¿Por qué? Porque es una persona que no reconoce su necesidad de Dios. No se reconoce pecador. Y si no se reconoce pecador, entonces es una persona no creyente. Una persona orgullosa, que no siente necesidad de Dios, ni de su propia derrota o declive espiritual. Con una persona así no se puede hacer nada. Entonces por eso que este tercer caso no presenta una solución, a diferencia del segundo, que sí nos dice, y vamos a subrayarlo, que si confesamos nuestros pecados, Él es justo. Y si andamos en luz,
tenemos comunión con el Señor y con nuestros hermanos. Una vez que hemos hecho esto, ya tenemos claro la estructura, vamos a verlo aún más claro y tal vez ahí en algunos casos nos va a llevar a mover, nos va a llevar a tal vez cambiar la ubicación de la frase porque de repente no estaba bien hecho. También se puede dar y nos va a ayudar para esto las flechas. Seleccionamos acá en flechas y buscamos la opción nueva subordinada. ¿Cuál es la idea? Al hacer clic tengo que seleccionar la cláusula principal. Tengo que seleccionar la cláusula principal. Por ejemplo, vamos a hacer algo sencillo y ahí vamos a irlo poniendo más complejo. Decimos que esto es lo que anunciamos. ¿Qué anunciamos? Que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Entonces la cláusula principal de estos tres es esta. Os anunciamos. Esta es la cláusula principal. Ya hice clic ahí. Aparece un círculo rojo. Ahora dice selecciona las cláusulas subordinadas. ¿Qué quiere decir? Selecciona los hijos de esta cláusula principal. ¿Qué cosa anunciamos? Uno, que Dios es luz. Dos, que no hay ninguna tiniebla en él. Doy crear, fin, y ya tengo las flechas que me indican de manera muy clara que estas dos sentencias o estas dos ideas dependen de la idea principal. Os anunciamos. Seguimos. Vamos a hacer algo parecido. Aquí, por ejemplo, me va subordinada para cláusula de propósito. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero esto no tiene sentido menos que primero le diga que esta cláusula de propósito está definida por la primera, que habla de que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarlos de toda maldad. ¿Ve? Entonces, esa es un poco la idea. Comenzar a relacionar por medio de las flechas cuál es la jerarquía. Sigamos, me va subordinada, no hemos pecado y cuál es el resultado que le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Normalmente no hacemos lo mismo con la cláusula conjuntiva porque lo trabajamos en base a frases. Si decimos de la cláusula principal, ¿qué cosa? Que no hemos pecado. Nada más. Si decimos otra vez, ¿qué cosa? Uno, que no tenemos pecado. Dos, si confesamos nuestros pecados. No hacemos esto porque esto no está bien. Esta frase es modificada por esta, no por la de acá. Entonces vamos a cancelar y vamos a cargarlo nuevamente. Si decimos que no tenemos pecado y si confesamos nuestros pecados. Crear, finalizar, otra vez, nueva subordinada. Para ir terminando la idea, si decimos qué cosa, que no tenemos pecado, ¿qué cosa pasa? Nos engañamos a nosotros mismos, la verdad no está en nosotros. Crear, finalizar, una más. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué pasa? Él es fiel y justo. Y ve, poquito a poquito se está armando este diagrama de flechas que nos ayuda a entender un poco mejor, de manera visual, qué es lo que está pasando. ¿Qué sucede acá? Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas. Crear, finalizar, ¿qué pasa? Si andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Una nueva subordinada, pero, dice, si andamos en luz, ¿qué sucede si andamos en luz? Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Acá hay una opción más. Si andamos en luz, como Él está en luz. ¿No? Ahí aclara. Una nueva subordinada. Y por acá ya no hay nada más que colocar. Y arriba tampoco. Entonces ya nos queda solamente conectar las frases si decimos, si decimos, si decimos. Y estas dos con esta principal. Porque esa es la cláusula más importante. Este es el mensaje, dice. ¿Y qué pasa con ese mensaje? Uno, lo hemos oído. Dos, lo predicamos. Y los casos
más específicos de este mensaje es: uno, si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos que no tenemos pecado, y si decimos que no hemos pecado, ¿verdad? Y si te das cuenta que hay una cláusula que aún falta, y nos damos cuenta, vamos a darle crear, finalizar, de que esta cláusula tiene más sentido, no depende de esta, sino esta cláusula depende de si decimos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar esta, presionando control, esta y esta, que son las relacionadas, y las vamos a mover un poquito más hacia la derecha, dando a entender que dependen de si decimos. Entonces, vamos a flechas nuevamente, subordinada, y decimos que si decimos está relacionada con pero. ¿Ve? Y ahí ahora sí queda un poco más claro. Aquí la flecha no se ve muy bien, así que vamos a mover un poquito más y listo, nada más. Y ya tenemos esta opción. Ahora, ya nos queda más claro que este texto está dividido en 4 partes. Y para poderlas ver visualmente vamos a ir a la parte secciones, nuevo separador, y vamos a separar así. Hasta aquí es la primera sección, la sección más general. El mensaje de manera general acerca de la santidad de Dios. El segundo bloque de pensamiento es el primer caso. Y termina ahí. El siguiente bloque es el segundo caso y termina acá. Y el último, bueno, termina ya con el verso 10. Le damos finalizar y ahora tenemos nuestro texto dividido en estas 4 secciones. Está claro que está dividido de esa forma. Ahora, si queremos a un indicativo más visual, queremos ponerle tal vez un subtítulo para no olvidarnos, entonces podemos sacar nuevo encabezado y seleccionamos aquí y vamos a colocar un texto descriptivo, ¿verdad? Punto número 1, el mensaje de la santidad de Dios. Pongámosle así, un texto, una propuesta. Y esto abarca el verso 5 nada más. ¿Bien? Ahora, el siguiente texto, el siguiente bloque, vamos a dar otro título también. Este es nuestro segundo punto y le pondremos aquí, punto número 2, el primer caso, el caso número 1, que nos habla acerca de la persona o el creyente que dice que tiene comunión con Dios, pero vive en tinieblas. Eso significa aquí podríamos llamarle la exhortación a la obediencia, ¿no? Porque la idea acá no es solamente hablar, decir yo tengo comunión con Dios, sino realmente tenerla. Y esto va acá al verso 6 al verso 7. El siguiente bloque, no es más, que es nuestro tercer punto, aquí sería más bien la exhortación a la humildad, ¿no? Que el problema no es la desobediencia, sino el problema es que esta creyente, esta persona no reconoce que peca y que necesitamos ser humildes delante de Dios. Y el último punto, el número 4, no es una exhortación, sino más bien, aunque podemos tomarlo como una exhortación también. La exhortación acá sería la incredulidad, porque estamos hablando de una persona que no reconoce su necesidad de Dios. Eso es el número 10. Listo. Tenemos nuestras 4 secciones. Y como ya ustedes saben del arqueo, si queremos poner alguna nota adicional, queremos tal vez añadir algún pensamiento o añadir un texto bíblico o de alguna forma
ya ir colocando un contenido acá, entonces lo podemos hacer también, aunque en este caso no es la idea, solamente queríamos llegar hasta este punto en el cual hemos comenzado un texto y hemos podido encontrar la estructura que se manifiesta. Entonces, ¿para qué nos sirve el fraseo? Para ver esto, ¿verdad? Relaciones jerárquicas entre una cláusula principal, que es esta, vamos a subrayarla tal vez para que quede más claro. Esta es la cláusula principal. Esto es de lo que de lo que Juan está hablando, el mensaje, y las demás dependen de esto. El mensaje general de la santidad de Dios, Él es luz, no hay ninguna tiniebla en Él, y las diferentes exhortaciones, ¿no? A caminar en luz, a obedecerle al Señor, y no tener una doble vida, una exhortación a ser humilde y confesar nuestros pecados, reconocer que aún que seamos maduros espiritualmente, igual pecamos. Y tres, a creer en lo que su palabra dice, ¿no? Y su palabra dice que el hombre es perverso, malvado, tiene necesidad de Dios. Si queremos exportar esto, tal vez como una imagen, entonces damos acciones, descargar imagen, y ahí tenemos ya nuestro gráfico, le damos descargar y lo descargamos allí.